hacer esto posible, de poder estar de Arica a Punta Arenas, con todos los equipos de salud que están atendiendo en residencias sanitarias, y poder dar estas herramientas de todos los documentos especiales, que en el día de hoy vamos a ver el grupo de familias con niños, niñas y adolescentes. Dejo con ustedes a Luz Cole, enfermera, magíster en salud pública y psicología comunitaria, especialista en pediatría social, que es experta en atención temprana. Les damos las gracias por participar como equipo también del MinSal, que nos ha apoyado en la elaboración de todos los documentos y en la gestión que se pueda realizar dentro de la residencia sanitaria. Les invitamos que todas las preguntas sean realizadas a través del chat y podamos tener un espacio para poder responderlas una vez que hayan terminado. Bien, gracias por el apoyo siempre, así que las dejo a ustedes. Luz, comienza nomás. Comentarles que la forma en la cual se gesta esta estrategia es bastante especial. Así es que hemos sido parte, qué sé yo, de todo el proceso de construcción de este documento. Por eso es interesante que ustedes conozcan también de qué modo se ha ido como estableciendo estas diferentes estrategias de residencia sanitaria. Y... Chuta, no puedo avanzar ahora. Ahí sí. Muy bien, entonces obviamente el objetivo de esta presentación, como ustedes pudieron ver en el afiche que se compartió, es obviamente capacitar sobre el manejo de los niños, qué sé yo, niñas y adolescentes que se encuentran en nuestras diferentes residencias. Comentarles también algo que obviamente todos saben, todos los que hemos trabajado y hemos estado, qué sé yo, aquí desarrollando como los diferentes planes, qué ha pasado con, o cuáles han sido un poco las situaciones que tenemos en este contexto de pandemia. Principalmente interesante como este antecedente, recordar que, bueno, vamos a cumplir 10 meses que estamos, o sea, 10, 11 meses ya que estamos ya en este contexto COVID, desde que recién se inician los casos, desde que un poco sale a la palestra, sale al mundo esta situación de esta como extraña neumonía que estaba apareciendo, que se yo, en algunas partes de China. Y posterior a eso, se empiezan a buscar, como ustedes saben, diferentes estrategias, se empiezan a relevar, no sé, diferentes herramientas que podían servir como poder mantener el control. Y obviamente entre los meses de enero y febrero fueron apareciendo como múltiples ideas, qué sé yo, múltiples expertos que estaban hablando para poder mirar cuál era la estrategia más adecuada. En marzo, la OMS declara de que obviamente ya estamos en este contexto de pandemia y que dentro de las múltiples medidas que se establecen, las residencias sanitarias responden a esta protección que se dio por medio del aislamiento. Cuando uno visualiza, podemos entender de que en realidad una residencia sanitaria puede ser una oferta interesante y un aporte real, pero también la condición de Chile, la condición de muchos lugares, principalmente como de Latinoamérica, también visualiza como el concepto habitacional desde una mirada de un riesgo social importante. Si ustedes pueden visualizar, paralelamente al COVID en general, empezaron a aparecer como múltiples estudios que hablaban del riesgo que implicaban estas condiciones de hacinamiento, allegamiento y obviamente subestándar en la calidad de las viviendas. Por eso también se visualiza que las residencias, además de este impacto sanitario, tienen un aporte, un apoyo social que es importante cuando nosotros vemos que este gran factor de riesgo afecta muchos aspectos a nivel, qué sé yo, psicosociales, pero también en este caso a nivel sanitario nos afecta porque genera como este mayor riesgo de transmisión del virus obviamente en estos grupos. Así es que también es interesante cuando empezamos a mirar y un poco en las vueltas que nos hemos dado con los diferentes equipos técnicos a nivel nacional, podemos mirar que de verdad estas residencias o estas problemáticas han permitido ir, no sé, evidenciando otros problemas sociales que aunque sabíamos que estaban, esto lo ha dejado como mucho más en evidencia. En base a estas orientaciones de las organizaciones internacionales, principalmente la OMS, y obviamente las condiciones reales de problemáticas habitacionales que tiene nuestro país también,
Chile, el Ministerio de Salud establece el criterio de establecer estas residencias sanitarias y tempranamente emiten documentos que nos ayudan a orientar cómo vamos a controlar, qué sé yo, esta curva de contagio, y vamos a establecer estos diferentes parámetros para poder favorecer los aislamientos y facilitar cuarentenas oportunas cuando uno lo requiera. Estos documentos fueron evolucionando hasta este otro que ustedes ya conocen, que es el vigente, que más o menos salió como en julio de este año. Aparece este documento y obviamente se mantiene como con la misma línea, un poco contribuir a este control de la curva de contagio y obviamente poder tratar de una manera como adecuada estas presentaciones leves del contagio. Pero en nuestro giro, y por eso le decía que es interesante mirar este tema de las estrategias, es que, si ustedes se acuerdan, el primer documento hablaba de que aquellos que podían ingresar a la residencia sanitaria eran los mayores de 18 años. Y ahí un poco a todos los que somos parte de los procesos y de los planes de atención de infancia, nos empezó a saltar a todos. Y no solamente porque a nosotros nos interese, sino porque ustedes, muchos que han estado, qué sé yo, en todo este proceso en sus territorios, se acordarán de que les llegaban estas condiciones y recibimos muchas consultas al respecto. ¿Qué pasa con aquellos grupos que llegan, qué sé yo, con niños más pequeños? ¿De qué forma la residencia puede responder a eso? Y eso empezó de alguna forma a obligar de que algunas residencias tuvieron que cambiar un poco estos criterios y recibían a niños a menores de 18 años, otros fueron como mucho más rígidos al respecto de los lineamientos y de frente no recibieron a nadie, pero empezaron a aparecer, qué sé yo, estas otras lineamientos que no teníamos como tan presentes en los documentos anteriores. Y cuando aparece entonces este documento nuevo de residencia, establecen un acápite bien chiquitito que se pueden recibir niños más pequeños, pero no había como mucho abordaje al respecto. En este documento también se establecen diferentes criterios de inclusión que han ido variando dependiendo, obviamente, de los nuevos documentos, pero hablaba de que, obviamente, se podían incluir todas aquellas que eran personas identificadas como caso sospechoso, probable o confirmado, cosas que ustedes ya saben, algún contacto estrecho con alguna persona que tenga indicación de aislamiento de carácter preventivo, personas que no efectúen de manera voluntaria el aislamiento y personas que pertenezcan a algún grupo específico que cumpla con indicación de aislamiento. Todos estos que no puedan realizar una cuarentena efectiva en su domicilio o no cuenten con las condiciones, principalmente pensando en casas que son muy pequeñas, en familias que son amplias, y muchas veces, como veíamos en una de las diapos anteriores, este tema de los allegados, que ha ido potenciándose en el transcurso de los meses en muchos lugares, principalmente vinculado a dificultad laboral, qué sé yo, muchas personas que han perdido su trabajo, personas que no han podido seguir desarrollándolo por el mismo tema de pandemia, por lo mismo este concepto como de hacinamiento y de nuevas familias que han estado, que se van moviendo hacia, qué sé yo, a grupos familiares anteriores, a la casa de los papás, qué sé yo, u otros, han ido fortaleciendo como la necesidad de contar con este tipo de dispositivos. Ahora, si ustedes lo ven, aparece ya, por lo menos en la última parte, que hablamos de personas que cumplan y pertenezcan a algún grupo específico. Así que ahí un poco nace esta idea de cuáles van a ser los grupos específicos. Y se empiezan a dividir cuáles son los grupos que de manera como más prioritaria ameritan algunos temas que la generalidad de un documento de residencia no te lo logra ofrecer. Por ende, uno requiere como algunas especificidades distintas. Obviamente, como diagnóstico de exclusión, es principalmente el contexto de condición aguda o descompensación de alguna patología de base, recordando que siempre los casos tienen que tener sintomatología leve. Entonces, en este contexto de grupos específicos, grupos especiales, aparecemos nosotros. Por muchas, qué sé yo, tenemos como muchas excusas como para poder aparecer como un grupo específico. Pero principalmente, además de que ya muchos referentes le estaban apareciendo en sus territorios y no había forma un poco de responder así como de manera formal a qué se hacían con los niños pequeños, por algunas cosas básicas que ustedes y nosotros conocemos, sabemos que en el marco de la Convención de los Derechos del Niño, en las diferentes asambleas, existe las normativas que definen de que los niños no pueden estar solos, de que los niños tienen que estar acompañados por algún tutor, alguna madre, adulto, qué sé yo, para poder estar
obviamente, en estos procesos en conjunto. Ahora, en esta misma lógica, cuando nosotros vemos que teníamos algún paciente o alguna condición que tenía un carácter leve, se establecen estas residencias sanitarias donde la idea principalmente es poder contar con estos espacios donde tanto niños, niñas y adolescentes no tengan que ser separados de los padres. Padre, madre, qué sé yo, abuelos o algún cuidador cercano que pueda estar con ellos. Entendiendo que además de los diferentes marcos normativos, que obviamente siempre están bajo una situación de riesgo, o sea, tenemos una condición de pandemia, una condición nacional, mundial de riesgo de vida, por ende, obviamente, la mayoría de los marcos normativos, qué sé yo, pueden ser, qué sé yo, pasados a llevar en esta situación de riesgo mayor. Pero por otro lado, nosotros sabemos que cuando nuestros niños, qué sé yo, niñas, adolescentes, están en contacto con la familia, están con el personaje más cercano, así como de mayor, no sé, pues, vinculación emocional, afectiva, de seguridad, obviamente favorece todo lo que tiene que ver con la recuperación, con el desarrollo psicosocial, emocional, cognitivo, va a disminuir su angustia, su temor, porque obviamente el hecho de irte por una residencia por 15, 20, 30 días, obviamente es un factor de quiebre dentro de tu condición de vida. Pero ¿de qué forma podemos, como esta situación de complejidad, darle un poco la vuelta y establecer las cosas positivas, de poder por lo menos aumentar un poco el tiempo en familia y dar un espacio que sea lo más adecuado posible para eso? Entonces, en este documento, un poco lo que apoya nuestra orientación para poder trabajar esta idea de esta residencia familiar, habla obviamente de la importancia de este acompañamiento integral que van a recibir nuestra familia por parte del equipo de salud. Vamos a mirar de qué forma podemos dar algún tipo de representatividad cuando nuestros niños, niñas y adolescentes tengan alguna condición o por solamente el hecho de ser niños, que tienen que tener un abordaje de necesidades distinto, cómo podemos fortalecer este tiempo en familia y obviamente el enfoque promocional y preventivo que nos permite responder de manera como precoz y lo más oportuna posible a cualquier condición sanitaria que podría responder a una problemática mayor. Obviamente el apoyo biopsicosocial se vincula real como un todo frente a esta situación. ¿Está ahí con alguna situación? ¿Tienes alguna sintomatología que a lo mejor no es tan importante? ¿Estáis fuera de tu casa? ¿Estáis desvinculado a lo mejor con tus amigos, con mucha gente cercana a tu vida? Pero no estáis solo, estáis con tu papá, con tu mamá, qué sé yo, con algún adulto que te permite tener una compañía y una seguridad distinta. En este mismo contexto, obviamente acá vamos a tener esta estructura de posibilitar, obviamente, un aislamiento cuando no puedes hacerlo en tu casa, que a diferencia del documento de recomendaciones anteriores, que incluyen niños, niñas y adolescentes, con un adulto responsable, que vamos a garantizar este vínculo familiar, esta conexión que se lleva con los adultos y los diferentes miembros de tu familia que lo requieran. Y además vamos a establecer cuáles debiesen ser los parámetros para que este espacio físico logre responder a las necesidades, qué sé yo, de un grupo familiar, que no es lo mismo que un adulto solito. Además, por otro lado, también aparece esta necesidad de poder asegurar a todos los niños y niñas, no solamente aquellos que tienen la suerte de tener una red familiar que pueda como apoyarlos, pero también aparece la necesidad de responder a niños y niñas como los que están institucionalizados, que probablemente no van a poder tener un miembro de su familia que los acompañe, pero sí la idea es que se establezca como persona, como este tutor responsable o esta mismo, qué sé yo, acompañamiento desde que se defina desde Sename para poder mantener esta continuidad un poco del cuidado en las diferentes residencias, cuando obviamente la residencia de Sename no puede responder a ello. Entonces aparece este documento, como les digo, un documento que tratamos de trabajar entre las diferentes divisiones, qué sé yo, tratamos como de darle la mayor como representatividad a la mayoría de las problemáticas que muchos de ustedes nos están enviando información frecuentemente, así es que casi mediados de septiembre aparece este documento que ya por nombre está Estrategia de Residencias Sanitarias, recomendaciones para familias.
Algunos de esto un poco está en el documento, pero para que lo recuerden, hablamos de que se establecen algunos estándares mínimos que vamos a tener en esta atención y, por ejemplo, a diferencia de los otros documentos, acá claramente para que una residencia pueda ser residencia tiene que tener algunas cosas estructurales mínimas, pero en este caso, para que estén los niños, niñas, qué sé yo, y familia, requeríamos que las habitaciones tuvieran un espacio importante como poder contar con un metraje que nos permitiera tener una cama para el adulto que está acompañándolo, otra cama para el niño, niña, adolescente, o un espacio para la cuna, donde además debieran, recuerden, mantenerse a 2 metros, qué sé yo, de distancia entre cada uno de las camas, que contaran con baño exclusivo para el grupo familiar, porque vamos a tener, qué sé yo, niños y por ende vamos a necesitar un espacio como más íntimo de acompañamiento, donde hubiese luz adecuada, ventilación adecuada y climatización, que también era un tema en algunos lugares donde nos tocó pasar el invierno en este proceso como de pandemia y lugares eran como muy fríos, así que de qué forma podíamos resguardar estos procesos. Otro tema que también nos pasó en algún minuto era la situación de la preparación de alimentos, sobre todo para los lactantes, así que también había que dejar designado de que estos espacios de residencia tenían que tener una forma de resguardar de manera segura agua caliente a diferentes horarios, como poder contar con estas mamaderas, qué sé yo, en el caso de lactantes que requirieran alimentación por, no sé, pues artificial. Acceso a Internet era también bien importante porque uno de los aspectos más básicos que teníamos al trabajar con este contexto familiar era poder darle continuidad a los diferentes aspectos, sobre todo aquellos que estaban en el colegio. Así que también era uno de los temas importantes. Y por otro lado, además de los espacios o estas salidas de evacuación segura, también contar con jardines o con algún espacio de áreas verdes que permitiera salir o dar como este chance a algunos niños, sobre todo aquellos que tuviesen alguna condición del espectro autista. En equipamientos, como les comentaba, se establecía esta cama individual. Ahí hay una foto de una, qué sé yo, residencia que sí la tenía. Con respecto a las cunas, se establecía la necesidad de que este mismo formato de cuna que se entregan en las cuales estuvieran presentes y que siguen los diferentes dispositivos como poder asegurar el mantenimiento de la lactancia materna, entre ellos el extractor, dispositivos de refrigeración para la misma leche materna y diferentes, qué sé yo, estrategias de protección al desarrollo infantil por medio de kits o materiales que se le entregaron a los niños, principalmente menores de 10 años, que estuvieran en la residencia. Con respecto al equipamiento clínico, principalmente, recordemos que teníamos a tener pacientes que estaban en una condición de sintomatología leve, por ende, principalmente lo que se requería eran diferentes, qué sé yo, herramientas como poder abordar un control de salud regular. Así que principalmente todos los equipos que requeríamos para poder hacer un control de salud a nivel de signos vitales, tanto de los niños, adolescentes como los adultos, que de alguna forma algunos de ellos no resultan como tan complejos, pero sí el tema de los esfingomanómetros, sobre todo los diferentes manguitos, resultaba como más complicado. Tablets o dispositivos electrónicos para poder, como les comentaba, facilitar, además de la continuidad del tema como escolar, este como abordaje en el caso de que se requiriese, no sé, alguna atención por telemedicina de algún otro profesional, en este caso, qué sé yo, salud mental u otro. Balanzas, cintas métricas para poder hacer esta ayuda, o sea, esta evaluación y ayudas técnicas en el caso de que hubiese alguien de la familia que lo requiriera. Brazaletes de identificación que siempre son importantes manejar. Algunos de los insumos de cuidado y aseo que también se solicitaba y algunos han podido resolverlo, otros los traen de la casa, otros en algunos centros han podido tener un stock como poder colaborar, pero habla principalmente de insumos de aseo vinculado a mantener, qué sé yo, la calidad de atención de los niños, entre ellos desde toallitas desinfectantes, pañales, qué sé yo, hasta dispositivos de higiene femenina, como absorbentes mamarios para quienes están, que sea aún con lactancia materna o cosas tan simples como toalla higiénica. Con respecto al tema de estimulación,
Y educación también había este requerimiento de que se mantuvieran estos como diferentes materiales didácticos, como hablamos de niños, niñas y adolescentes, también se requiere de que no solamente sean materiales como para recortar, qué sé yo, o juegos como para niños pequeños, sino también la posibilidad de tener libros, revistas, diarios, como que los adolescentes también pudiesen a lo mejor tener, qué sé yo, muchos de ellos también se llevaron los cuadernos, así que seguían con las clases o los temas como escolares. Con respecto al recurso humano, acá había un tema que lo hacía, entre comillas, distinto, pero ustedes recordarán de que nosotros en este grupo, que es la residencia familiar, teníamos principalmente el contexto de la enfermera, que estaba en jornada presencial, turnos rotativos, para que se mantuviese siempre, qué sé yo, una enfermera presente. La dotación era 1 por residencia o 1 por 35 residentes y con una cobertura de 24 horas. Y que el rol de la enfermera en este caso iba a ser el rol asistencial, el rol técnico, pero además un rol administrativo, qué sé yo, a cargo del establecimiento. La semana pasada creo que fue, no recuerdo bien, que estuvo Germán del programa de la mujer, y también comentaba que dentro de este mismo documento, nosotros también visualizamos de que aquellas residencias donde había gestantes, hubiese una gestante que sea puérpera, hubiese una matrona que también estuviese acompañando el proceso con, qué sé yo, en estas residencias que tenían estas características. En el caso, obviamente, de que tuviéramos algún migrante que requiriera que requiriera la facilitación lingüística, obviamente va a ser necesario que pudieran coordinarse con los centros de salud para poder facilitarlo. Otros miembros de los recursos humanos que van a estar presentes acá, por ejemplo, tenemos, no sé, médicos generales, TENS, otros administradores que debían estar dependiendo de los horarios, por ejemplo, médicos, tenemos las 44 horas semanales, algunos que estaban en turnos de llamada, TENS que también está en cuarto turno, y administración presencial que está diurno por residencia, como puede resolver estos aspectos administrativos que requerían alguna ayuda mayor. Con respecto a servicios de alimentación, acá tenemos un abanico bien amplio, porque acuérdense que estamos hablando de lactantes, qué sé yo, de recién nacidos que van a estar en la residencia, vamos a ver preescolares, escolares, adolescentes y además sus papás, mamás o cuidadores. Por ende, la solicitud es ser acompañado por un profesional nutricionista que pueda determinar y poder orientar los diferentes planes, sobre todo aquellos que requieren alguna preparación especial, como son las fórmulas lácteas o la alimentación principalmente para los lactantes menores y mayores. Entonces, cuando ya teniendo, qué sé yo, toda esta estructura más o menos de qué es lo que debiese contar una residencia que tuviese estas características, que pudiera dar este abordaje familiar, se establecen también cuáles son algunas de las orientaciones frente a los ingresos. Recuerden que esto también empieza a ser como es un dispositivo nuevo, así que se empiezan a dar estas orientaciones que son casi como entre mezclas hospitalarias a una residencia de carácter así como más ambulatorio. Por ende, se establece un piso para poder ir definiendo cuáles son las características básicas de los ingresos. Acá, por ejemplo, en este contexto de niños, niñas, adolescentes y familia, se establece que todo el ingreso debe ser realizado por enfermería. Esta enfermera o enfermero debe diseñar este plan de atención de carácter integral que permita, obviamente, prevenir, resolver o controlar los problemas y ayudar a las personas a lograr este óptimo nivel de funcionamiento. Para esto en el ingreso se debe realizar esta valoración integral que está constituido, bueno, los enfermeros obviamente tienen claro este proceso, pero está constituido por una entrevista, examen físico y diferentes evaluaciones de desarrollo integral, diagnósticos nutricionales, problemas de salud detectados, evaluación psicosocial, qué sé yo, que sea lo más amplio posible y obviamente tratar de contar con los diferentes no sé, sistemas como de registro que puedan tener. Principalmente el cuaderno de control de salud infantil, del adolescente, sé yo, y otros cuadernos de atención de los adultos en el caso de tener algún seguimiento en su centro de salud. Si el cuidador es la abuela y viene con su cuaderno de, qué sé yo, del programa de personas mayores o cardiovascular, X. Acá
son solamente imágenes en donde les recordamos que en el documento de residencia, en los anexos, vienen algunas pautas, obviamente pautas que son modificables si ustedes quieren mejorarlas, pero son pautas tipos como para que pudieran guiarse en el registro de ingreso a residencia. Tenemos las primeras dos que hablan del anexo número 2, que tiene el registro de ingreso a residencia de niños, niñas y adolescentes bastante amplio, porque tiene, qué sé yo, registrar toda esta información que tiene que ver con esta valoración inicial que nos permite generar este plan integral de atención. Además viene con esta pauta de constancia de elementos de ingreso a la residencia, que en general se van a ir registrando todas las cosas que la familia trae al ingresar, y sobre todo hay una cápita puntual que es para antecedentes de salud y manejo farmacológico, si es que tú trajiste algún medicamento. Y por último, están las indicaciones para el ingreso. Entre ellas, establece de que para poder ingresar a una residencia sanitaria se pide de que, por ejemplo, acuérdense que este ingreso va en la mano de los 14 días, para que lo puedan proyectar. Pero, por ejemplo, te pide que tengas, no sé, pues 4 mudas de adultos, 6 mudas de niños, medicamentos habituales, ayudas técnicas si los usas, desde, qué sé yo, anteojos, diferentes tipos de prótesis, qué sé yo, bastón, las fórmulas lácteas que te dan en el centro de salud que puedas llevarlo, no sé, pues, útiles de aseo, qué sé yo, diferentes dispositivos, libros, para que puedan ir siendo registrados. Y esto, el anexo 9 un poco te orienta a las personas que han sido derivadas, cuáles son los diferentes como materiales que tienen que traer al ingreso. Posterior a que ya hacemos el ingreso, ya definimos, qué sé yo, cuáles son las características de esta población o de este grupo familiar, vamos a trabajar este plan. En general, este es bastante generalizado, pero es una orientación para poder definir cuáles son el objetivo, cuál es el alma finalmente de realizar este plan de atención integral. Y principalmente recordar que este plan de atención va a tener un tema especial que tiene que ver con controlar el estado de salud, por ende va a ser toda la línea de acciones en base al control. Segundo, su función principalmente va a ser prevenir, resolver y controlar uno de los problemas agudos que tú estés, qué sé yo, identificando. Por ende, en cada uno de los controles o en la evaluación inicial, si hay cualquier alteración, cualquier problemática, además de identificarla, vamos a establecer el plan de cómo puede resolverse alguna situación aguda que requiera, que sé yo, algún abordaje especial. Ayudar a realizar las tareas de las actividades de la vida diaria, principalmente recordando de que está en una residencia, pero en general estamos con sintomatología leve o incluso ausente, así que obviamente te vas a aburrir y vas a necesitar hacer cosas, así como establecer algún plan que te pueda promover esta independencia, porque en general no es una hospitalización como tal. Y obviamente deben proporcionar algo de continuidad a tu normalidad de la vida. Viendo un poco en las imágenes de abajo, aparte del control, vamos a tratar de que los niños o adolescentes que están en edad escolar puedan llevar sus cuadernos, puedan llevar, qué sé yo, sus tareas como para que sigan haciendo las actividades escolares, que por otro lado, como salen estas imágenes que han sido como bien típicas, si hay alguna actividad y se juntan los compañeros, que sea poder fortalecer también esa línea de que ellos sigan conectados con su resto de amigos y pares. Acá muchos cuadraditos, pero principalmente son diferentes, están igual enumerados en el documento, pero son como diferentes intervenciones de planes generales cuando ya no se te ocurran, así como cómo establecerlos, pero se establecen algunos como parámetros mínimos. Todos los días obviamente tenés que tener esta evaluación integral, tienes que revisar el control de signos vitales y las diferentes indicaciones para poder establecer rutinas, qué sé yo, con respecto a higiene, con respecto a estimulación, con respecto a mantención, qué sé yo, de la educación, coordinar la entrega de medicamentos si es que se requiere, si hay vitaminas, suplementación, no sé, ir estableciendo como estas diferentes, qué sé yo, herramientas o estrategias para poder ir trabajando con estos grupos. Recuerden que siempre los planes son individuales, pero tenemos estos planes macros que nos ayudan a orientar lo qué es lo mínimo, qué es lo que sí o sí uno tiene que establecer. Por donde también en el documento se establece como este cuadrito de la propuesta mínima para la vigilancia de niños, niñas y adolescentes desde el centro de salud. Recuerden, como dije anteriormente, si hay cualquier condición especial que requiera un abordaje distinto, obviamente estos cuadros están bajo la tutela, qué sé yo, del profesional, en este caso, qué sé yo, la enfermera, para que ella pueda establecer cuáles son los límites y de qué forma se puede como modificar estos planes. Esto principalmente
como dice ahí, es una propuesta de los mínimos que tienen que hacerse. Entre ellos, por ejemplo, el control de salud, o sea, el control de signos vitales cada 12 horas, supervisión en la administración de medicamentos cuando lo requieran, exámenes físicos y segmentarios, y así, las diferentes estrategias como poder ir, qué sé yo, asegurando este cuadro. Acá también, esto también va en el documento de recomendaciones, donde en el anexo 4 tenemos el registro diario que se tiene que ir estableciendo por los niños, niñas y adolescentes que tengamos en nuestra residencia, y además un cuadro básico, así como recordatorio de los signos vitales, para que vayamos viendo y vayamos asegurándonos en base al registro cuáles son los rangos normales. Algunos aspectos básicos con respecto a lactancia también, que han aparecido varias veces y han sido como consultados. Esto es parte un poco de lo que también comentó Germán en la presentación anterior, pero un poco resguardar el tema de la lactancia materna y poder orientar en que la lactancia materna, que las mujeres con COVID positivo sí pueden amamantar, el uso de las mascarillas, qué sé yo, y que como ministerio se sugiere hacerlo por sobre no hacerlo. Que obviamente hay que mantener, que se vea todos los cuidados, ser más explícitos los mismos, obviamente el lavado de manos frecuente, que es algo que estamos vinculados constantemente, y al tocar cada vez, qué sé yo, en este caso al lactante, cubrir la boca al toser y al estornudar, usar la mascarilla quirúrgica al amamantar y realizar obviamente la limpieza y desinfección de superficies. Esto solamente recordarlo, un poco para que todos más o menos nos quede claro y veamos la posibilidad de poder asegurar y poder mantener la lactancia. Con respecto a aspectos básicos del plan que tienen que ver con los conceptos de egreso, tenemos que aquel niño, niña o adolescente que ya esté en el contexto de egreso dentro de la residencia, tenemos algunas cosas que hacen distinto que el resto de los grupos. Principalmente porque acá las personas que tenemos, entre comillas, en residencia son dos. Es el niño, niña, adolescente, y además es la persona que es el adulto y es el cuidador. Por ende, uno de los primeros aspectos que te dice es que ambos tienen que quedarse en la residencia hasta que puedan cumplir sus periodos de aislamiento y cuarentena. Ambos. ¿Por qué se los comento? Porque aparecen algunas situaciones en las cuales tenemos a un cuidador y, por ejemplo, llevan 5 días dentro de la residencia y el niño tiene, qué sé yo, sintomatología leve, sin mayores problemas, pero el cuidador empieza a desarrollar alguna sintomatología. Ese cuidador empieza a complicarse, empieza a tener un cuadro agudo, debe salir de la residencia, debe ser hospitalizado, pero a este niño le quedan estos días que tiene que seguir cumpliendo y vamos a tener que hacer el recambio de cuidador para que pueda terminar, qué sé yo, todo su periodo. Se establece el egreso de la residencia en el caso que el niño, niña, adolescente y su cuidador terminen obviamente este proceso de aislamiento. Esta etapa debe considerar una evaluación general, que es como la evaluación de cierre, para un poco contrastar y generar la indicación de alta, coordinar los procesos de retorno que sean protegidos al hogar por medio de asegurar transporte, qué sé yo, y educar a la familia en este proceso de vuelta a casa. Coordinar dos temas puntuales, uno que tiene que ver con las indicaciones que le vaya a dar para la casa, donde está todo el plan de atención dentro del hogar, los cuidados generales que se tienen que brindar a los lactantes, niños, niñas y adolescentes, proceso de sanitización que vamos a tener que seguir manteniendo, sobre todo en este periodo de cuarentena y de, qué sé yo, pandemia que todavía no se acaba. Definición de rutinas y planes de continuidad, un poco a todos estos procesos de estimulación o escolaridad que se han visto como medios truncados entre que entraste a la residencia, saliste de la residencia, tratar como de brindar, que sea un continuo que sea lo más adecuado posible. Y además coordinar con el equipo de atención primaria como poder regularizar los controles habituales, inmunización, entrega de PENAC, medicamentos, qué sé yo, derivación e ingreso a las modalidades de desarrollo, si es que se requieren, así como para poder ir cerrando los procesos. Ahora, con respecto a las descompensaciones y derivación, tenemos aquí obviamente cuando aparece un niño o adolescente que presenta alguna descompensación o que presenta sintomatología, este debe ser derivado al servicio de urgencia pediátrica más cercano,
y que su cuidador, como les comentaba anteriormente, debe quedarse en la residencia para poder terminar su proceso de aislamiento y cuarentena según corresponda. En el caso de que sea el cuidador el que presente la descompensación, se tiene que obviamente trasladar y tiene que haber un recambio de cuidador, tutor, qué sé yo, padre, madre, que pueda ingresar a la residencia para poder apoyar este proceso. Por otro lado, cuando creemos que el niño tiene que quedar hospitalizado en alguna red de salud, se tiene que hacer la entrega, se tiene que hacer, qué sé yo, todo el envío de todas las condiciones que ha tenido el niño en la residencia sanitaria a nivel de registro. Por ende, también se entregan estos registros, que está el registro de egreso de residencia hospitalaria, que son como entre comillas los de alta, que ustedes pueden ver a la izquierda, y a la derecha tenemos el de derivación, donde se incluyen todos estos aspectos que comentamos en el caso de una derivación adecuada. Y ahora, antes de dar el paso a Sofía, mirar así como algunas buenas prácticas que han acompañado a algunos grupos, porque muchos de ustedes nos enviaron diferentes consultas o diferentes problemáticas que están viviendo en alguno de sus territorios. Así es que a la inversa fuimos mirando qué aspectos podían ser positivos y podrían ir respondiendo a estas consultas que ustedes tienen. Y por ejemplo, tenemos que, no sé si les ha pasado en otros lugares, pero por ejemplo teníamos algunas problemáticas de pérdida de materiales y recursos. Obviamente con la cantidad de gente que está entrando y saliendo de residencia, la cantidad, porque no solo uno o dos, muchas veces grandes cantidades de familias que están dentro de los centros de residencia sanitaria, se han perdido diferentes materiales y en base a esto, un poco los diferentes equipos establecen estrategias de mejora y entre ellos, por ejemplo, en este caso, tienen este plan de registro, o sea, tienen este plan de mejora, que es este sistema de registro y control, que es esta pauta que utilizan, que es la pauta que se utiliza desde Chile Crece, pero aunque no estaba en el documento de recomendaciones que nosotros enviamos, estos equipos, que sé yo, de Tarapacá, lo utilizan como una pauta de registro obligatorio de cada vez que ingresan y se les entrega cualquier material, para que finalmente la familia también se haga responsable y entienda que dentro de la, no sé, de la habitación habían X cantidad de cosas y esos son los que tienen que responder al final. Así es que se llenan, se firman y un poco se hacen responsables de la cantidad de materiales y recursos que había dentro del CEFAM. Por lo visto, y hasta ahora lo que nos ha reportado los equipos es que sí, esto ha sido eficiente, ya ha colaborado con poder reducir estas mermas que estaban sufriendo. Acá tenemos en Arica también otra experiencia que nos comentan los equipos, que en ausencia de materiales de entrega para poder responder, qué sé yo, a los niños y niñas que estaban en residencia, se estableció desde Ceremi la compra de estas mochilas que ustedes pueden ver ahí, que tienen diferentes tipos de materiales, cuentos, qué sé yo, y algo de protección, mascarillas y jabón, qué sé yo, que se entregan a los equipos. Ahí vemos una imagen donde están nuestros referentes que están haciendo esta entrega a un chiquito que está dentro de una residencia. También en Arica, otra de las problemáticas que también fueron bastante recurrentes dentro de lo que nuestros equipos nos comentaban, tenía que ver que su problema era la falta de información, que no tenían como mucha claridad de cuáles eran las cantidades de niños que actualmente estaban dentro de las residencias de esa región, o cuáles eran las condiciones que ellos tenían, o qué edad tenían, qué sé yo. Así es que para poder regularizar un poco este proceso, desde los equipos de Ceremi y Arica también establecen esta planilla de reportabilidad y se coordinan con los equipos de residencia como para poder tener estas respuestas de manera frecuente y así poder desde salud colaborar de una manera más eficiente posible en apoyar las diferentes estrategias. Eso como algunas de las buenas prácticas, imagino que hay muchas más, pero esas son las que hemos tenido la suerte de ver y que obviamente debe ser replicable en la mayoría de los territorios. Ahora vamos a revisar algunos aspectos básicos de las intervenciones de las modales de atención de desarrollo infantil en residencias sanitarias, así es que les dejo con Sofía para que ella pueda continuar en la última parte de esta presentación. Muchas gracias, Luz. Va a tener que tú ir cambiándolo. Dale nomás.
Ya, ya, dale. Bueno, ahora vamos a ver un poco de la descripción de las intervenciones de las modalidades de apoyo al desarrollo infantil en las residencias sanitarias. Y para eso se está creando un documento de apoyo que después de este video lo vamos a enviar, ¿ya? Y este documento que creamos en conjunto, tanto con DIPRESE, desde la división, y con algunos servicios de salud que también nos apoyaron desde la experiencia que tienen ellos, comenzamos a hacer una pequeña descripción de cómo se deberían hacer las intervenciones de las MADI en las residencias sanitarias. A raíz de que como las residencias están ofreciendo todas las condiciones adecuadas para realizar el aislamiento seguro y efectivo de los niños y niñas, dale luz. Encontramos que también existen distintos factores de riesgo, así como Luz mencionó al principio, de que estos factores, sobre todo en pandemia, están haciendo mucho más susceptibles a los niños y mucho más vulnerables a tener también problemas en su desarrollo. Entonces sabemos que existen distintos factores de riesgo, así como madres o padres con trastornos, problemas de salud mental, violencia intrafamiliar. También hay otros que, por ejemplo, la cesantía o la presencia de algún adulto con discapacidad o niños y niñas con enfermedades crónicas que implican necesidades especiales de atención en salud. Todos estos factores también van a influir en el desarrollo del niño. Y una de las propuestas que Chile Crece Contigo tiene desde el primer año que está, es que se espera de que estos factores se pesquisen y que sean derivados. Y Chile Crece Contigo tiene una oferta especial para estos niños y niñas. Dale luz. Es por eso que en la residencia sanitaria, para nosotros es súper importante de que exista una pesquisa de estos riesgos biopsicosociales y que se deriven a las modalidades de apoyo al desarrollo infantil. Y el proceso para esto, entonces, es importante de que las residencias evalúen. El foco tiene que estar entre los niños y las niñas entre 0 y 4 años, 11 meses de 30 días, que pesquisen la situación de vulnerabilidad o riesgo biopsicosocial, y la idea es que siempre y cuando el niño o la niña se encuentren en todas las condiciones favorables para ser intervenidos por el profesional de estimulación temprana. Una de las características que debe tener es que este niño o niña tiene que estar adscrito a un centro de salud, ¿ya? Para que así la modalidad pueda atenderlo. Y en este caso, aclarar que los profesionales FIADI, que son los profesionales que son contratados por Desarrollo Social a través de un programa aparte, que también trabajan en modalidades, ellos van a quedar excluidos de la estrategia, sobre todo los que no tengan el contrato vigente. Entonces, habíamos quedado en que las modalidades tienen que intervenir en las residencias, y hicimos una propuesta de que existen dos formas de hacer intervenciones en la residencia. Puede ser de manera presencial o puede ser de manera remota. Pero para poder seleccionar una de estas, es importante que la Seremi encargada de la residencia, así como también la profesional encargada de la residencia y el gerente de Chile Crece Contigo, puedan participar y coordinarse entre ellos y tomar la decisión en conjunto de cuál es la modalidad más apropiada para poder seleccionar uno de estos pasos de intervención. Entonces, yo acá dispuse una tabla, resumen, donde debería contar con estas acciones mínimas para seleccionar la modalidad. Entonces, para hacer modalidad presencial, el profesional de las MADI tiene que contar con su EPP, y en este caso es el centro de salud de donde está situada la MADI, es quien tiene que otorgarle la EPP, ¿ya? Sabiendo también que como el niño está inscrito en este centro de salud, está bajo la población y el niño tiene que acceder a sus prestaciones de salud. Para que sea presencial, la comuna donde está la residencia y donde está la modalidad tiene que estar en paso 4 o 5, porque según las recomendaciones que el Ministerio ha dado, es que solo en estas dos fases es donde las modalidades pueden volver a formato presencial. También la modalidad tiene que contar con el traslado
desde la residencia, desde el centro de salud a la residencia sanitaria, y este debe ser otorgado también por el centro de salud, y tiene que estar el niño o niña inscrito en el centro de salud, ya que va a ser la modalidad de donde el niño está inscrito la que va a visitar la residencia sanitaria. ¿Bien? En caso de que cuente con todas estas recomendaciones de la tabla, entonces la Seremi, el profesional de la residencia y el gerente dan aviso en este caso a la modalidad y dicen, bueno, esta es la modalidad más pertinente para esta residencia. En caso que no se cuente con estas opciones y efectivamente aún se encuentran en paso 1, 2, 3, habría que optar inmediatamente por la opción remota, ¿ya? Por lo tanto, MADI puede intervenir de forma remota y en este caso lo que tenemos que necesitar es que la familia cuente con su teléfono celular o tablet, smartphone, lo que tengan en residencia, Wi-Fi, y que el niño esté inscrito en su centro de salud igual, porque es esa modalidad la que va a hacer la atención. Acá abajo ustedes pueden ver, pero pusimos una frase muy pequeñita, pero solo en caso de que de estricta necesidad, donde por una fuerza mayor no se pudo llevar a cabo la intervención, ya sea 1 o 2, puede ser derivado el niño a MADI de manera presencial o remota al salir de la residencia sanitaria. Pero siempre y cuando tiene que contar también con ciertas características esa derivación post. Pero esto solamente de manera urgente, donde no existía ninguna posibilidad de que la modalidad interviniera en el proceso, porque para nosotros lo más importante es que se intervenga justo en el proceso, o sea, cuando el niño ingresa a la residencia sanitaria, más que después, por un tema de activación de alerta y también por un tema de la estrategia de estimulación que se va a hacer. ¿Ya? Pero también se puede ser obviamente flexible en situaciones que lo ameriten. Dale luz. Entonces, el proceso de la derivación a las MADI es que la enfermera o la matrona, dependiendo de la residencia donde esté y la edad del niño también, realiza, como mencionaba Luz, esta evaluación general de la salud y también realiza un plan de atención con estos niños ingresados a residencia. Y dentro de esta evaluación es súper importante de que pesquise estos riesgos biopsicosociales que nombraba Luz y que nombré yo aquí al comienzo, porque hay que evidenciarlos, hay que saber cuáles están influyendo. Y además porque al estar en esta residencia sanitaria uno ya tiende a decir, bueno, están aquí y es por algo y es porque tienen una necesidad y probablemente ya traen riesgos biopsicosociales gravísimos asociados. Entonces la enfermera o la matrona tiene que en ese momento, al pesquisarlo, comenzar a ofrecer la modalidad y decir, mire familia, su hijo efectivamente va a poder optar a una intervención de estimulación al desarrollo y le comenta en simples pasos en qué consiste. Y con eso se espera que la familia tome el conocimiento y diga, bueno, aceptamos la intervención en este momento. Y ahí es donde la profesional entonces deriva a la modalidad de estimulación. Se espera que aproximadamente este proceso se demore máximo 2 días para que, como los niños están entre 11 a 14 días en la residencia, funcione la derivación. Entonces el flujo en general sería niño y niña menor de 5 años, que ingresa a la residencia sanitaria, donde la enfermera o el profesional encargado realiza la evaluación general y efectivamente pesquisa los riesgos biopsicosociales, informa a la familia toma conocimiento y acepta la derivación, y es ahí donde la enfermera encargada de residencia entonces toma contacto con la Seremi y con la gerenta del servicio para definir las modalidades, ¿cierto? Y los tipos de modalidades, cómo se va a intervenir, ¿ya? Y en ese caso es una coordinación regional y la comunicación tiene que ser lo más fluida posible para tener todos los dispositivos de MADI, los teléfonos al día, las profesionales tienen que estar atentas a la derivación, y la idea es que así después se les informe a los centros de salud que la modalidad va a tener que comenzar la atención en residencia de manera remota o presencial
dependiendo del formato que se decida efectivamente, ¿ya? Y cuando optan por uno de estos formatos, la idea acá es definir siempre el día de la semana, el horario, y el plan siempre debe ser consensuado, obviamente, con la familia. Bueno, entonces, probablemente algunos profesionales de ciencia sanitaria se pregunten, bueno, ¿qué riesgos biopsicosociales en cuál me centro? Nosotros desde Chile Crece Contigo y sobre todo las modalidades manejan esta pauta donde se pesquisan los riesgos biopsicosociales y con tal que el niño contenga uno de todos estos puntos es derivado inmediatamente a la modalidad. Esto de manera general siempre lo ha hecho la enfermera en el control de salud infantil, pero ahora como estamos en las residencias y la enfermera hace su primera evaluación al ingreso, podría pesquisar estas otras acciones. Y muchas de estas acciones generan alerta y la resolución también la da muchas veces salud en varias de estas de aquí, como hay otras que las puede dar social. Entonces para nosotros es súper importante que esto sea pesquisado desde el primer día. Igual esta presentación va a quedar acá y después se puede enviar por mail la pauta también para que las profesionales de residencia la conozcan más profundidad. Entonces, ¿cómo sería el proceso de intervención de las modalidades para que ustedes lo conozcan y para que así cuando le informen a la familia sepan en qué consiste? La idea es que las intervenciones en residencia y la remota, ambas son trabajadas desde una orientación técnica que las modalidades tienen. Y en el caso remoto, además, tienen un documento de recomendaciones para la atención remota. Por lo tanto, las atenciones ya están fijas, ya saben de qué se tratan y cómo realizarlas. Siempre es súper importante coordinar la entrega de información, que sea súper detallista y descriptiva en todas las acciones, y dejar en claro que también las atenciones pueden llegar a ser mixtas. No es necesario que sea solo de una forma, porque probablemente el niño esté, o niña esté las 11 días, por ejemplo, en la residencia y alcance a hacerle solamente 2 intervenciones de manera presencial y después la comuna puede que cambie a otro paso y tenga que seguir con atenciones remotas. En eso no hay ningún problema. La idea es que las intervenciones se sigan realizando. Entonces, ¿qué se sugiere? Que el profesional de la modalidad asista a la residencia una vez a la semana, porque esa es la frecuencia con que se atiende a los niños con categoría de riesgo biopsicosocial, y que la visita va a depender del número de niños que se encuentren o no en la residencia. En el caso, obviamente, de no tener niños ingresados, no corresponde asistir a la residencia y se sugiere dejar para un mismo día, si hay varios niños, todas las atenciones para ese día y así evitamos muchas visitas durante toda la semana. En el caso de residencia, o sea, en el caso de atenciones remotas, en este caso, lo que más necesitamos es que se cuente con el número de contacto remoto que se va a realizar, va a tener solamente 5 sesiones por riesgo biopsicosocial y siempre va a ser de manera remota, salvo que, por ejemplo, puede estar en su tercera o cuarta sesión y la comuna pasa al paso 4 o 5 y puede volver a presencial igual, ¿ya? En el documento que les mencioné, yo propuse ejemplos de cómo planificar las intervenciones en MADI, así que los MADI van a tener un poco ya de base de saber qué hacer en residencia. También propuse el rendimiento, que está fijo tanto para remoto como presencial. En el caso de remoto son 30 minutos y presencial 90, y se coloca ahí algunos de los objetivos esperados y las acciones que se deberían realizar. En el caso de la residencia, como les mencioné, solamente van a pesquisar y derivar, pero va a ser MADI quien en la primera sesión va a aplicar la pauta, va a hacer el ticket en esa pauta y la va a ingresar al módulo de Chile Crece Contigo, donde va a poder ahí efectivamente accionar las alertas de estos niños y niñas, ¿ya? Yo después quiero hacer una video nacional para las MADIs para explicarles paso a paso mucho más detallado de qué se trata, pero la idea es que sea MADI quien aplique la pauta y la registre en el módulo del sistema de derivación y registro monitoreo de Chile Crece Contigo en el lado de contactos, ¿ya? Pero tiene varias acciones que realizar MADI también.
desde el hecho de la rutina diaria, desde preguntar por los juegos, los hábitos, puede establecer un cronograma de actividades. La idea es que trace un plan con la familia y en caso de la existencia del kit de protección de desarrollo infantil, la idea es que enseñe a usarlos, ¿ya? Nosotros sabemos de que durante esta pandemia ha sido muy difícil conseguir los kits. Más bien a nosotros nos salió la licitación desierta respecto al material, por eso no hemos podido entregar como queríamos, pero Desarrollo Social sí entregó algunas mochilas de emergencia y esas son las que se han ido entregando a las residencias actualmente, pero tampoco hay stock. Así que lo que estamos pensando es en un plan B, que hasta ahora ya no está resultando, que también es una entrega de una mochilita, pero esta va a contener materiales fungibles en este caso, así desde témpera, plasticina, lápiz de colores, croquera, etc. Así que ese set sí podría llegar de forma más pronta a las residencias. También hice un ejemplo de la sesión 2, ¿ya? Donde también lleva otro tipo de rendimiento y otros objetivos y otras acciones, ¿ya? Así que ahí la residencia también puede conocer cuáles son las acciones mínimas que van a realizar. Y a partir de la tercera sesión, que es lo que les mencionaba, esta atención puede seguir siendo remota o puede seguir siendo presencial. Todo va a depender del usuario, de dónde está ubicada la residencia, dónde va a estar ubicado su hogar y dónde está ubicada la modalidad, ¿ya? Porque tiene que estar ubicada en el paso 4 o 5 para ser presencial. Aquí siempre lo importante es que, aunque salga de la residencia sanitaria, el niño y niña tiene que seguir con sus intervenciones, ¿ya? Donde lo mínimo son las 5 sesiones por riesgo biopsicosocial. También se habló un poco del tema de los materiales de MADI y solo para aclarar, no se ha pensado de que los materiales de las salas de estimulación de estas modalidades se regalen al usuario, sino que la idea es que las modalidades puedan crear materiales en las residencias con ellos, les enseñen a usar material en caso de que hayan llevado y realizar la estimulación in situ. Y en caso de que la modalidad lleve materiales a la residencia, en este caso la idea es que lleve un máximo de 2 materiales, que siempre verifique la edad, como va a estar en contacto con la profesional encargada de residencia, va a saber a qué niño va a ver, a qué edad va a ser. Hay que resguardar la higiene de estos materiales antes y después. Y obviamente va a depender del número de materiales que va a llevar, el número de niños que va a ver, ¿ya? Pero se sugiere que sean máximo 2, no más que eso. En el caso de egreso de la modalidad, como les mencionaba, tiene que ser después del egreso de la residencia sanitaria, cumpliendo mínimo con las 5 sesiones por riesgo biopsicosocial. Pero además aquí hay que tener ojo, porque cuando esté egresando de la modalidad, si la profesional de modalidad ve que el niño se estancó en su desarrollo o retrocede en el desarrollo a pesar de las intervenciones que fueron realizadas, es súper importante que se derive de igual forma al control de salud infantil del centro de salud, ¿ya? Lo mismo ocurre en caso de que observen que las alertas que dieron en el sistema, estas no han sido resueltas, volver a evaluar también este tema y derivar al control de salud, porque probablemente estas alertas igual van a influir en el desarrollo, ¿ya? Y en el caso de resolución alerta, la información va a estar registrada en el módulo de contactos, como los riesgos, y esto siempre va a estar disponible para todos los integrantes de la red comunal del Chile Crece Contigo, y en particular para el coordinador Chile Crece Contigo. Entonces, es él quien va a monitorear la gestión de las acciones. Por eso para nosotros es súper importante que el profesional de las MADI, en este caso, mantenga una coordinación con el coordinador comunal, y facilite la articulación y la comunicación, sobre todo la priorización cuando corresponda, ¿ya? Esto ya está hablado con Desarrollo Social, por lo tanto, el impacto en esto y la resolución de esto debería fluir aún más rápido. Y, obviamente, esto también va a tener un registro de derivación. En el caso presencial, se debe dejar cada vez que va a la residencia una copia de la intervención realizada. Se debe escribir en el cuaderno de salud del niño y en caso que no tiene el cuaderno, la tarjeta que también existe de las MADI. Y cuando regrese al centro de salud debe estar todo escrito en la ficha clínica
y obviamente en el módulo de Chile Crece Contigo, en el módulo MADIS. En el caso de remoto, el niño, como pertenece al centro de salud, va a poder registrarse todo en la ficha clínica y también en el módulo de MADIS del SRD. Entonces, solo para terminar, yo voy a enviar este documento de respaldo de las MADIS en residencia, donde está todo especificado de lo que les mostré hoy día. Ellas también tienen el documento de atención remota de MADIS, que ahora tenemos la versión 2 porque se actualizaron algunas cosas muy pequeñas, y la orientación técnica, que las modalidades trabajan con eso para realizar la estimulación, ¿ya? Eso sería. Súper. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofi. Y vamos a dejar... Espérenme, estoy saliendo. Ahí está. Vamos a dejar un ratito, Pati, para algunas preguntas. Invitamos Verónica Almonacid, dice, sería muy bueno realizar video nacional MADIS, que era un poco lo que estábamos pensando. Así que tendríamos una fecha disponible, ya para que podamos analizar y pronto, esto sea pronto de poder ejecutar y a la larga entenderlo en su globalidad. Desde residencia en comunión con Chile Crece y los servicios de salud, que parece que hay varios servicios de salud presentes, así que damos las gracias también porque ellos están coordinándose junto con nosotros y contar con ellos para esto. No podemos hacer nada el uno sin el otro. ¿Alguna pregunta en el chat? Damos las gracias por la asistencia. Esperamos que esta sesión haya sido clarificadora del documento. Aquí dice Yomara, ¿desde cuándo se empezará a ejecutar esta nueva modalidad a los niños? Debería ya estar ejecutándose. Lo que nosotros estamos haciendo hoy día con Luz es hacer la bajada nacional, informar bien cómo debería hacerse, pero desde que el documento se bajó de residencia, nosotros esperábamos que los equipos ya se hubiesen coordinado, ya se hubiesen creado la estrategia del canal de comunicación, y por eso también agradezco a los equipos que nos ayudaron a armar este documento, porque nació de ellos la preocupación para dejarlo más flexible posible, pero a la vez lo más claro. Así que, no, desde hoy día, ojalá. Pero el documento lo vamos a entregar hoy día. Qué bueno, dice, MADI abarca la región de Magallanes y Antártica chilena. Sí. Sí, qué bueno, bien. Dice, para la red asistencial, ¿cuándo va a bajar el documento oficial? Hoy día lo bajamos. Sabemos que el grupo de familia y niñez es bastante diverso. Hemos tenido muchas temáticas que tratar a lo largo de residencia sanitaria. Damos gracias al equipo de infancia de DI13, que siempre nos acompañó en la ejecución de muchos desafíos que en realidad tuvimos en el camino y que de a poco se han ido consolidando en los equipos de residencia sanitaria. Así que decirles que contamos con ellos ante cualquier duda, y la verdad es que aquí también se nos hace súper necesario también la visión de un asistente social en toda esta temática junto con el psicólogo. Entonces los equipos móviles, tanto de APS o servicios, aquellos equipos serenos que se han implementado en muchas regiones, puedan ser también partícipes de este grupo especial. Dice, buenas tardes. Una consulta, ¿se enviarán los instrumentos necesarios para realizar de manera completa el control del niño sano y del adolescente? ¿Se refieren a instrumentos, a los equipos, manguitos, termómetros, qué sé yo? A ver si ahí nos contesta. O si se refiere a los documentos. Pesas pediátricas. Sí. Bueno, eso se ha ido implementando gradualmente en base también a los recursos que se han ido dando en el tiempo. La verdad es que ya las residencias están contando con muchos de los insumos que se han solicitado, ¿ya? Si bien ha sido un tanto lento, esperamos que esos instrumentos se puedan ir implementando ya, ¿ya? Dice, se comentó que en caso que un menor se descompense debe ser trasladado solo por SAMU al servicio de urgencia en ausencia de compañía del tutor. De ser así, ¿desde qué edad se traslada sin el tutor? No, yo creo que hay una confusión. El tema es, porque no es solamente por SAMU, el tema es que sí, claro, cualquier niño, niña, adolescente que se descompense o que tenga alguna condición aguda se tiene que trasladar a un servicio de urgencia para que pueda ser evaluado y pueda ser que se haya definido una potencial hospitalización.
Ahora, la persona con la que él se estaba quedando, o ella se estaba quedando dentro de la residencia, recuerden que su característica es de contacto estrecho, por ende no va a poder salir de la residencia, sino que va a tener que cumplir los 14 días, qué sé yo, o el periodo de cuarentena, según las últimas indicaciones que le correspondan. En ese caso, lo que se define es que llegue una segunda persona, que sería otro miembro, qué sé yo, de la familia, otro padre, cuidador, que acompañe al niño o la niña al centro de salud, a la evaluación de la urgencia. ¿Sí? El tema es que la persona que lo estaba cuidando, con la que lo estaba acompañando dentro de la residencia, tiene que quedarse cumpliendo su cierre de cuarentena por este contexto de contacto estrecho. Ya, aquí dice una pregunta, no sé si entendí bien, al final del proceso de residencia sanitaria, ¿debería ir la educadora de párvulo de MADIS? Si es así, no todas las comunas tienen residencia sanitaria, ¿qué pasa si el usuario está en una residencia de otra comuna? ¿Debe movilizarse de su comuna a la otra? Es que lo que nosotros pensamos es que depende de las características con que cuenten al principio, porque sabemos que hay lugares donde las comunas están bien alejadas de la residencia, y en ese caso, si no cuentan con las opciones para ir presencial, por un tema de tiempo, traslado, EPP, etcétera, puede hacerlo de manera remota. Eso es una coordinación que tienen que hacer ustedes en la región, lo que más les facilite el trabajo para que los niños y niñas tengan intervención. Después dice, hola, en caso de una urgencia, por ejemplo, una fractura dentro de la residencia, el servicio de urgencia, dentro de la residencia, al servicio de urgencia el menor va solo, por ejemplo, una niña de 2 años. No, es lo mismo. No. Hemos hablado. Aplícalo. Sea por una situación aguda, que tenga otra característica, como una fractura o lo que sea que comentan en la consulta, o sea una condición propia de COVID, en ambos casos se tiene que esperar que llegue el tutor, un poco lo mismo que les comenté. Eso sí, en ambos casos también ocurre que el tutor o el cuidador de la residencia no puede salir de la residencia y tiene que cumplir, como les decía, su totalidad de días. Ahora, en el caso de esta chiquitita, ponte tú que hablaban, que era, por el ejemplo, una fractura. Por ejemplo, en esta chiquitita que tiene una fractura, va a ir con todos los cuidados, porque se supone que por algo ella está en la residencia, va a ir con todos los cuidados al centro, al servicio de urgencia, van a evaluar y van a, qué sé yo, ver la condición de la fractura y ella va a tener que seguir hospitalizada con un nuevo tutor, ¿ok? Pero no viajan solos a los centros, a ningún servicio de urgencia, sea por la razón que sea. Y dice, ¿y para el trabajo remoto podemos invertir en la compra de tablet? Un poco lo que habíamos conversado. ¿Voy a responder tú, Sofía? Es que, por lo menos, yo no sé con los recursos con que cuenten las residencias y lo que puedan comprar ustedes. Nosotros por Chile Crece destinamos cosas y todo, pero eso se debe hablar específicamente con la administradora de Chile Crece, que en ese caso es Yasna. Yo ahí desconozco, no podría responder que por Chile Crece sí, no puedo responder eso, pero voy a consultarlo con mi jefatura y podríamos responderlo de manera formal. Pero no sé en si este caso, a lo mejor, Sofi, lo que podría hacer es que la persona que está preguntando, Marina, ¿puede ser? Mi miopía no me permite tanta agudeza, perdona, pero parece que es Marina. Sí, ella podría como contactarse con sus mismos referentes directamente, sus mismos referentes directamente de su territorio para que la solicitud se haga específica de ese lugar. Porque claro, tiene un tema de costos mayores y además, imagínense, si hemos tenido problemas con otras cosas que son como un poco lo que nos conversamos con la Patria, así que habla como de, no sé, pues sabanilla u otras cuestiones que se nos pierden o que se devuelven o en qué condiciones se devuelven, el tema de las tablets también tiene obviamente una consideración mayor, así que estos recursos que son como la Bárbara más altos y todo, perdón. Ahí la Bárbara se adelantó y contestó también que las tablets son subtítulo 29, por lo tanto no podríamos con recursos Chile Crece Contigo porque son subtítulo 22. Ahora, nosotros habíamos pensado que esto se implemente con los celulares. La gran mayoría tiene celulares con internet. Un poco eso. Sí. Claro, y un poco los temas eran de que de las residencias lo que se tratara como de garantizar era la conexión de Wi-Fi. Sí,
Sí, o sea, ¿cachai? ya la Como para que mayoría pudieran llevar los dispositivos y pudieran engancharse a la red Wi-Fi de cada a una la de red las residencias. del hotel, sí. O sea, que idealmente la tuvieran todos. O sea, cada día son menos hoteles sin internet, pero claro, y justamente estos grupos tratar de enfocarlo en esas residencias que tenemos ahora ya el internet y que probablemente con el tiempo se vayan implementando y mejorando esas condiciones. Sí, eso. ¿Alguna otra consulta? Damos gracias a todos los que han participado de varias regiones. Pati, ¿puedo ¿Sí? mencionar algo? Lo que pasa es que nosotros como Chile Crece Contigo hemos tratado de hacer todo lo posible para poder tener lo prometido. Y en este caso, la compra de extractores ya fue adjudicada. Por si acaso son 50 extractores eléctricos, circuito cerrado y todo que van a ser enviados y ahí ustedes para que los destinen bien a las residencias. Solo está a la espera de algunas firmas y todo y con eso podría avanzar, pero ya pasó todo un sistema de 3 meses de espera, así que en eso hemos avanzado bastante. Y lo que les había mencionado del set fungible, que también fue aceptado por la jefa de departamento, así que eso también va a salir pronto porque está en convenio marco, por si acaso. Y para el tema de las cunas, en caso de que necesiten alguna cosa o tengan alguna duda, es súper importante de que el tema de las cunas, la solicitud siempre se debe realizar a la Seremi, o sea, desde la Seremi al servicio de salud, ¿ya? En el servicio de salud nosotros tenemos nuestros referentes Chile Crece Contigo, y son los propios referentes Chile Crece Contigo los que se comunican con nosotros, en este caso con Yasna Paso, y es ahí donde hacen el pedido de la cuna oficial, ¿ya? Lo único que me pide Yasna es que ojalá cuando las cunas ya están y la Seremi las tiene, siempre mantener un inventario de lo que hay, de lo que entra, de lo que sale, para manejar bien el tema y resguardar bien el uso de los recursos públicos. Ya era eso. Sí, bueno, quería comentarle un poco eso. Dentro de, ¿se acuerdan de las buenas prácticas que revisamos? Una de ellas que estaban trabajando en Tarapacá tenía que ver con eso, con el establecer algún, qué sé yo, un formato que puede ser el mismo que nosotros les mostramos u otro, cada uno inventa el que le es más cómodo y que se pueda adaptar mejor a tus requerimientos, a tus problemáticas. Pero eso sí te permite, obviamente, ir definiendo y teniendo este como inventario de diferentes, qué sé yo, recursos inmateriales. Yo además quería agradecerle a todos los equipos, porque como les comenté la triste historia al principio de la residencia, así como de sacar el documento, este documento finalmente aparece, y aparece la importancia de relevar los temas de infancia y adolescencia, porque ustedes mismos como referente empezaron a comentarnos un poco estas problemáticas. Y estas mismas problemáticas que ustedes me dijeron son las que yo desde acá, qué sé yo, llevaba como a la jefatura y hinchaba como para poder acercarme un poco a este documento. Algo similar que imagino que tenía que haber hecho la Sofi con Chile Crece. Gracias a eso, nosotros pudimos definir este documento y gracias a muchos de ustedes que siempre estuvieron con todas las ganas de tomarlo, de revisarlo, de construirlo en conjunto, porque finalmente este documento tenía que responder a las necesidades de ustedes, no lo que nosotros estábamos viendo desde Central. Y en ese sentido ha sido un documento que ha podido dar un poco las posibilidades de que cada uno en sus territorios dé una respuesta lo más adecuada posible. Así que como bien dijo la Pati también, nosotros seguimos atentos a cualquier otra problemática puntual que tengan. Actualmente la mayoría de los conflictos son bastante pequeños, son cosas materiales o cosas chicas, pero sí yo creo que hay una debilidad importante que nosotros vemos desde acá, que sería bueno que ustedes también lo revisen y que podríamos a lo mejor con la Pati fortalecer, enviar los datos de la Seremi de infancia, los datos de los servicios de salud de infancia, los datos de los encargados Chile Crece, qué sé yo, de cada uno de los territorios, para que conozcan e identifiquen a quién es la persona que está desde Seremi, vinculada, qué sé yo, a las residencias, para que puedan conversar entre ustedes, porque obviamente es mucho más fácil que entre ustedes a nivel local puedan ser un poco más resolutivos, que nos empiecen a llamar a nosotros. Pueden copiarnos, pueden llamarnos, o sea, todos los que están acá, yo creo que tienen todos nuestros celulares y todo, y podemos estar en contacto, nosotros siempre los podemos estar ayudando. Pero obviamente, si ustedes están ahí, en el territorio, como mucho más cerca, es más fácil que puedan darle resolutividad al respecto. Así que lo que yo les quiero pedir también, que podemos, como te decía, con la Pati, mandarles, que se yo, toda la información, pero lo que también les quiero pedir es que ustedes sean agentes activos en cada uno de sus territorios para poder
ir resolviendo y para poder tener estas instancias de diálogo. Tal vez sería súper bueno que las personas que están a cargo de esta residencia pudiesen reunirse una vez cada 15 días por un Zoom chiquitito con la referente de infancia del servicio de Ceremi, que se llama de Chile Crece. Muchas veces son las mismas, así que a lo mejor no van a ser tantas personas. Y juntarse un poco, comentar, estas son las personas, la cantidad de niños, qué sé yo, que hemos tenido, estas son nuestras problemáticas, y de qué manera vamos avanzando y vamos a, qué sé yo, solucionando esas situaciones. Muchas veces recuerden de que residencia ocupa un espacio en Ceremi, pero también es un espacio como dispositivo aislado. No es que esté dentro de Ceremi técnico, así que puede ser que nuestros referentes de Ceremi de infancia tengan idea cuántos son los niños que están o cuáles son las situaciones o las problemáticas. Por eso un poco lo que se requiere es eso, de que va a ser la vida más fácil para el referente de la residencia, porque va a tener una red mucho más eficiente de respuesta. Así que un poco la invitación es eso, les vamos a mandar la información de quiénes son los referentes, o podríamos casi nosotros, así como con, creo que lo hicimos en Coquimbo, ¿no, Pati? Así como, este es el referente de la residencia, estos son nuestros referentes de servicio, qué sé yo, de Ceremi, conózcanse, ¿cachai? Su mail, y ahí un poco como para que ustedes puedan avanzar. Creo que sería interesante que a lo mejor lo pudiéramos resolver desde esa línea, como para que ustedes pudieran finalmente trabajar en conjunto, y no el de residencia, llevarse todo el peso, porque muchas veces, esto es como los turnos, o sea, las situaciones peores aparecen los fines de semana, los feriados, después de las 5 o 6 de la tarde, ¿sabes? Y obviamente tener una estrategia como de resolución es lo más no sé, la mejor opción. Sí, nos funcionó súper bien, fue todo a través de un correo, simplemente llegó la información, unimos a ambos y ojalá ahí puedan articular un trabajo mucho más en común. Y nada, o sea, empezar a darnos la mano desde Ceremi con Servicio de Salud para tener estas herramientas dentro de las residencias sanitarias, ¿ya? Con respecto, dice la directora de la atención primaria del servicio de Antofagasta, bueno, un poco también hacerles ver cuáles son los documentos de residencia sanitaria, que es el ordinario 2838, y el ordinario 3837, donde están los grupos especiales, y ahí un poco habla del trabajo que se propone dentro de residencia sanitaria a modo general y en nuestros grupos específicos, ¿ya? Así que lo voy a dejar escrito en el chat antes de cerrarlo para que tengan disponibilidad del documento y puedan acercarlo a su servicio de salud. Dice, la última pregunta, y con esto cerramos, dice, considerando que son a lo más 14 días y que la condición es de cuarentena por parte del aislamiento, ¿cuál es el sentido de intervenir durante ese periodo? Entiendo la coordinación telefónica al ingreso y consideración al egreso, pero durante... Me sorprende, Bárbara. Yo creo que tiene que ver mucho la respuesta con lo que la Luz empezó a exponer de por qué hacer una residencia sanitaria para niños y niñas. Yo creo que estas intervenciones durante ese periodo es porque los niños y niñas tienen derecho también a ser intervenidos con estimulación, a resguardar su desarrollo psicomotor, a pesquisar otros riesgos biopsicosociales que pueden ser pesquisados durante las intervenciones de MADI, y a tener todo el acceso de un profesional que también está enfocado a un desarrollo a través del juego, la mirada sensible, la estimulación de la comunicación, y eso va a sentar también las bases para que el niño se desarrolle mejor después. Y además porque sabemos que puede ser que esta pasada por residencia pueda afectar su desarrollo también. Así que es más por el derecho que tiene el niño y nuestro usuario a recibir la atención en el momento adecuado y no esperar por ella. Buena pregunta. Igual yo creo que también retomar, porque muchas personas han sido detectadas en la residencia, no adherentes, no diagnosticadas, o casos que hay que tomar, controles, que estaban perdidos y justo los encontramos en residencia sanitaria, y es especial que se haga ese enlace y después pueda tener continuidad de cuidados, que eso es un poco lo que buscamos a través de residencias sanitarias también, no solamente el aislamiento, sino también dar continuidad de cuidado. Sí, y además que recuerden de que si estamos entregando kit y estamos entregando diferentes materiales, la idea es que no haya un sentido de que estos son juguetes. Esto no es un souvenir que se le está dando por su paso por venir a acompañarnos en la residencia. Son diferentes materiales que tienen un objetivo puntual
para cada uno de los niños y niñas, y el acompañamiento por Madi tampoco es una gran sesión, ni es simplemente un acompañamiento, pero que busca orientar, porque también visualicen de que la mayoría de los niños y niñas están en condiciones sanas, o sea, están en algunas situaciones como de, no sé, pues, de sintomatología leve, qué sé yo, pero están sanos y ellos tienen que mantener la continuidad de atención. Por lo mismo, el hecho de que tengamos acompañamiento en la entrega de los materiales y en orientación, que sería lo más adecuado para ese niño de esa edad, en este periodo, aunque sea 2 semanas, porque tenemos algunos 2 semanas, pero también no podemos hacernos los locos, que hay muchos que se mantienen un mes, y tenemos otros también de que se mantienen aún más tiempo, porque también las residencias sanitarias han jugado otros roles sociales. Por ende, no solamente es una residencia sanitaria, sino también acoge a la población que está en otras condiciones, pero que no se les da de alta. Así que en el mejor de los casos son 14 días. Pero también sería lindo mirar en cada una de estas reuniones regionales que van a hacer los equipos, cuál es el porcentaje real que se está manteniendo en esta lógica, sobre todo en algunas regiones que tienen problemática de migración o movimiento, qué sé yo, de población en cada uno de los territorios. Así es que no siempre tenemos estas solamente 2 semanas. Así es que yo creo que es fundamental también, como dice Patti y Sofía, que muchos de estos niños y niñas tampoco ni siquiera estaban incluidos, ni siquiera estaban inscritos en CEFAM. O sea, muchos de ellos pertenecen a un sector, recuerden el concepto también de vulnerabilidad que implica de que tú no podías hacer una cuarentena en tu casa, que sea efectiva. O sea, muchos de ellos están en condiciones de que van a estar fuera del sistema, y este es un momento como para retomarlo. Por ende, tanto la evaluación sanitaria y la evaluación biopsicosocial en estos casos son fundamentales. Es una oportunidad de poder rescatarlo. Probablemente ellos se van a ir a su casa y no van a ir al CEFAM a regularizar su situación ni de control ni de inmunización, por todo el susto que hay también en retomar las actividades como cotidianas. Así que sí, esa es la oportunidad en la cual nosotros podemos hacer este abordaje integral de nuestros niños. Tenemos que hacerlo, ¿sí? Sea en estas 2 semanas, sea en el mes que estamos juntos, ¿ok? Cualquier duda y cualquier cosa, me imagino, Pati, tú igual podéis dar nuestros correos, que sé yo, el correo de la Sofi, para que cualquier otra duda puntual puedan hacerla directamente, para poder liberarlo, así como el chat, pero como siempre es un agrado estar dándole, no sé, pues, algo de respuestas a las consultas que siempre aparecen. Y nada, pues despedirnos nomás. Sí, sí. Bueno, dejarlos invitados. Vamos a ver si puede haber una instancia así como de ver de manera más específica el MADI y poder unir a todos los actores. Estén atentos porque vamos a tratar de hacer algo ahí y pronto, muy pronto, ¿ya? Así que muchas gracias por la asistencia a todos y nada, continuar en esta serie de capacitaciones y poder dar las mejores herramientas para que ustedes puedan trabajar de la mejor manera en residencia sanitaria. Muchas gracias a Luz y a Sofía por su tiempo, su disposición y por sus conocimientos. Así que estamos muy contentos. Gracias. Muchas gracias a todos los referentes de infancia, servicios en Chile. Sí, como siempre, un equipo importante. Gracias, Hospital Digital. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Chao, chao.